Les saluda el diácono Oscar Lopera en este lunes 15 de junio del 2020, donde tenemos la memoria libre de Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Una mujer enamorada de la Sagrada Eucaristía que consagró su vida a hacer volver al buen camino a las jóvenes desorientadas. Nació en la ciudad de Madrid, España, en 1809 y murió en Valencia, España, en 1865, después de llegar a esa ciudad para ayudar a atender a los enfermos de cólera. Fue canonizada por el Papa Pío XI en 1934. La congregación que fundó, porque es virgen y fundadora, es de las adoratrices del Santísimo Sacramento, dedicadas a ayudar a las jóvenes que estaban en la prostitución. Y entonces, como tenía un colegio para ellas, entonces esta asociación su misión era buscar fondos para poder asistir a todas estas jovencitas y ayudarlas a llevar una vida digna. Que a imagen de Santa María Micaela, también nosotros tengamos ese amor, esa fraternidad y esa caridad por los que viven en esta realidad de esclavitud que es el comercio sexual, la prostitución. Tengamos misericordia de tanto hombres como mujeres que están en ese mundo y que el Señor nos ayude. Recuerden que orar, como les he pedido, oremos para que esa apertura de los templos sea definitiva, que haya una conciencia en toda la feligresía de autocuidado, autoprotección. Y entonces, en esa medida, cuando yo me cuido, entonces cuido al otro y entre todos nos cuidamos, salimos todos ganando. Recuerden, los de cierta edad en adelante tendrán que seguir en casa y por eso se pide que sigan las celebraciones a través de los medios de redes sociales. Pero oremos para que este protocolo se lleve a cabo y sea aceptado y entonces haya una apertura y haya una respuesta de responsabilidad de toda la feligresía. Todos estamos anhelando volver a los templos, volver a la misa presencial, a la Eucaristía presencial. Entonces es necesario que cada uno aportemos ese granito de arena que nos corresponde para que realmente todo esto pueda ser un buen trabajo. Las lecturas que hoy vamos a escuchar están tomadas de los libros de los Reyes, el capítulo 21, versículos del 1 al 16. En el Salmo 5, versículos 2, 3, 5, 6 y 7. Y la respuesta es: atiende a mis gemidos, Señor. El Evangelio está tomado de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 38 al 42, finalizando ya el Sermón de la Montaña, de ese capítulo 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, conscientes de que somos realmente vulnerables, somos débiles, somos frágiles, fácilmente le fallamos a Dios, le fallamos al hermano y muchas veces nos hemos fallado a sí mismos. Pidámosle perdón al Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, tú que conoces nuestra limitación y nuestra debilidad,
perdona nuestros pecados y permítenos un día llegar a la vida eterna. Amén. Recuerde que estamos ya celebrando el lunes de la 11ª semana del tiempo ordinario. Lectura del libro de los Reyes. En aquel tiempo Nabot, el de Jezreel, tenía una viña pegando al palacio de Ahab, rey de Samaria. Ahab le propuso: dame la viña para hacerme yo una huerta, porque está al lado, pegando a mi casa. Yo te daré en cambio una viña mejor, o si prefieres, te pago en dinero. Nabot respondió: Dios me libre de cederte la heredad de mis padres. Ahab marchó a casa malhumorado y enfurecido por la respuesta de Nabot, el de Jezreel, aquello de no te cederé la heredad de mis padres. Se tumbó en la cama, volvió la cara y no quiso probar alimento. Su esposa Jezabel se le acercó y le dijo: ¿por qué estás de mal humor y no quieres probar alimento? Él contestó: es que hablé con Nabot, el de Jezreel, y le propuse: véndeme la viña, o si prefieres te la cambio por otra. Y me dice: no te doy mi viña. Entonces Jezabel dijo: ¿y eres tú el que manda en Israel? Arriba, a comer, que te sentará bien. Yo te daré la viña de Nabot, el de Jezreel. Escribió unas cartas en nombre de Ahab, las selló con el sello del rey y las envió a los ancianos y notables de la ciudad, paisanos de Nabot. Las cartas decían: proclamad un ayuno y sentad a Nabot en primera fila. Sentad enfrente a 2 canallas que declaren contra él: has maldecido a Dios y al rey. Lo sacáis afuera y lo apedreáis hasta que muera. Los paisanos de Nabot, los ancianos y notables que vivían en la ciudad, hicieron tal como les decía Jezabel, según estaba escrito en las cartas que había recibido. Proclamaron un ayuno y sentaron a Nabot en primera fila. Llegaron 2 canallas, se le sentaron enfrente y testificaron contra Nabot públicamente: Nabot ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Entonces informaron a Jezabel: Nabot ha muerto apedreado. En cuanto oyó Jezabel que Nabot había muerto apedreado, dijo a Ahab: hola, toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel, que no quiso vendértela. Nabot ya no vive, ha muerto. En cuanto oyó Ahab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a tomar posesión de la viña de Nabot, el de Jezreel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 5 respondemos: atiende a mis gemidos, Señor. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Atiende a mis gemidos, Señor. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Atiende a mis gemidos, Señor. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Atiende a mis gemidos, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te requiera para caminar 1 milla, acompáñalo 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar, mis queridos hermanos, en el libro de los Reyes, en la primera lectura, este pasaje de la Sagrada Escritura donde no hay una acción que agrade a Dios, al contrario, es una acción desagradable a Dios, porque Jezabel, al darse cuenta que su esposo Ahab, rey de Siria, estaba triste porque Jezreel no le había querido ni cambiar la viña, ni vendérsela,
él le propuso que le pagaba o le cavaba otra, o se lo pagaba en dinero. Y él le dijo que ni riesgos de cederle la heredad de sus padres. A ver, aquí hay que resaltar dos cosas. Primero, los apegos. ¿Qué produjo toda esta situación de que entonces Jezabel tramitara todo este parafernaria y escribiera unas cartas en nombre del rey y las sellara con el sello del rey y las mandara a sus propios amigos de Nabot para que proclamaran un ayuno y hicieran, como ella les decía, que pusieran 2 canallas para que testificaran que él había deshonrado al rey y a Dios? Totalmente falso. Lo falso no quiere Dios. Pero ¿qué llevó a Jezabel a hacer esto? El apego a las cosas materiales. Si Israel no se apega a la viña y le acepta el cambio al rey o se la vende, él había seguido con su viña porque simplemente era en otro lugar y el rey había quedado como él quería tener ahí al lado de su casa. Por una parte eso. Por la otra parte, ¿cómo somos de hábiles para tramitar lo equívoco, lo erróneo, lo que está desagradable a los ojos de Dios? ¿Cómo para hacer una obra bien que agrade a Dios, ahí sí se nos limitan las habilidades, se nos limitan las posibilidades? El padre de la mentira siempre favorece a los que intentan hacer la maldad. Tengamos eso claro. No nos prestemos para ser deshonestos, ni hacer injusticia, ni cometer injusticias. El Evangelio, mis queridos hermanos, ¿a qué nos invita? El ojo por ojo, diente por diente es la famosa ley del talión. Al que roba, pues le cortan una mano o le cortan el miembro que ha sido ocasión de pecado. ¿Qué nos está diciendo este Evangelio? Que vivamos realmente la fraternidad entre todos. Mire, no hagáis frente al que os agravia, al contrario, si te abofetea en una mejilla, colócale la otra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No es poner literalmente la mejilla, es no pelear, es no irse en contra por ese agravio, no, guardar silencio y orar por él. Ya el Evangelio nos ha dicho, oren por los que os persiguen, oren por los que hacen el mal. Es algo que no es fácil, pero es lo que nos está pidiendo el Señor. Que no nos resistamos ante el que nos plitea, que no nos resistamos ante el que nos intriga. A palabras necias, oídos sordos. Y al contrario, oremos por esa persona para que el Señor le regale la luz, le regale el amor en su corazón. Al contrario, si al que te pone pleito para quitarle la túnica, dale también la capa. O sea, ¿qué nos está pidiendo el Señor? Respondamos con generosidad. Ante un mal, hagamos un bien y con generosidad. Ante una palabra hiriente, una palabra suave, dulce, amorosa, que en vez de hacer mal, cause paz en esa persona, cause luz interior. Entonces, eso es lo que el Señor nos está pidiendo. A quien te requiere para caminar 1 milla, acompáñalo 2. El Señor lo que nos está pidiendo es, seamos generosos. Al que te pide prestado, no lo rehuyas. ¿Cierto? Sirvamos al otro, no con intención de tener utilidad ni prebenda, no. Sirvámoslo con amor, con generosidad, porque eso le agrada al Señor. Démosle pues gracias al Señor por esta palabra que nos regalan este lunes 15 de junio. Y recuerden que estamos en el festivo del Corpus Christi, del cuerpo y la sangre de Cristo. Ayer celebrábamos ese admirable sacramento que en alguna época de la vida pues tuvo tanto renombre y tanto prestigio.
valoremos esa presencia real de Cristo, vivo realmente en cuerpo, alma y divinidad, en el santísimo sacramento del altar. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. Feliz día.